Muchos saludos a todas, hermanas y hermanos. Vamos a meditar hoy día en un tema que me ha cautivado mucho. Es el discurso privado del Señor Jesús con sus discípulos en el aposento alto. Un discurso que ocupa 5 capítulos en 24 horas aproximadamente antes de que el Señor fuese arrestado. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13. El Evangelio de Juan, el capítulo número 13, nos dice ahí el verso número 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Vamos a leer hasta ahí nomás como introducción a este discurso importantísimo, un legado de la fe con una tremenda cantidad de información doctrinal para nosotros los creyentes. Este discurso ocupa 5 capítulos y comienzan aquí desde el capítulo número 13 hasta el capítulo número 18. Realmente hasta el 17, al final del 17. Todo esto comenzó un día jueves y el Señor comienza a conversar en forma privada con los discípulos y este sermón sucede en un aposento alto, ya donde el Señor está con sus discípulos. Nos dice ahí en el capítulo número 14, en el verso número 31, cuando está hablando con ellos, dice más, para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí. Y el Señor aquí, en este episodio, el Señor sale del aposento alto y el Señor se va con ellos, sigue conversando con ellos y cruza el torrente de Cedrón y luego es arrestado. De manera que el discurso del aposento alto no solamente es en ese lugar, sino que también camino hacia el torrente de Cedrón y hacia el huerto de Getsemaní en una noche muy helada, y finalmente al amanecer del día viernes el Señor es arrestado, como nos dice. Vamos al capítulo 18. En el capítulo 18, en el verso número 1, se nos dice que habiendo dicho Jesús estas cosas, se refiere al discurso del aposento alto y del camino hacia el torrente de Cedrón. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y aquí el Señor es arrestado y nos dice aquí en el capítulo 18, en el verso 28, nos dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Dice, era de mañana, se refiere aproximadamente a las 3, las 4 de la mañana el día viernes. Bueno, esa es más o menos la situación circunstancial en que el Señor está hablando con los discípulos. En su mente tenía
todo lo que venía de su sufrimiento por este juicio injusto y luego el ir a la cruz del Calvario y ser castigado por nuestros pecados. Sin embargo, el Señor tiene una preocupación mayor. No está pensando en sí mismo. Volvamos al capítulo 13, nos dice ahí en el verso 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, él lo sabía, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aquí vemos al Señor en completo control y preocupación de todo lo que viene. Este capítulo, el capítulo número 13, tiene 3 eventos importantes que son destacables. El primer evento está aquí en el verso número 4. Dice que el Señor se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. El Señor comienza a lavar los pies de los discípulos. Fue un evento sorprendente que el apóstol Pedro se resiste y que los discípulos también quedaron admirados. Este es el primer evento del capítulo 13. El segundo evento del capítulo número 13 es la traición de Judas, que nadie sabía que él era un traidor. Todos pensaban que Judas era un muy buen hombre, estaba ahí entre ellos como uno más de los apóstoles, pero nadie se había dado cuenta. Y dice el verso 21, en el verso 21 dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y esto causó una tremenda conmoción y preocupación y desaliento en todos los que estaban ahí. Ese es el segundo evento. El tercer evento de este capítulo es la negación de nuestro querido Pedro. Dice ahí en el verso 37, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Esos 3 eventos produjeron una atmósfera de mucha preocupación, de mucha turbación. El hecho que el Señor se haya levantado a lavar los pies avergonzó a todos los discípulos. El hecho que el Señor anunciara la traición de Judas fue algo que también produjo en ellos una tremenda consternación, al punto, como nos dicen los otros evangelios, Señor, ¿soy yo? Todos comenzaron a preguntar. Y también la negación de Pedro estremeció los cimientos de todo. Por eso el capítulo 14 comienza en el verso número 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. De manera que el Señor, a pesar de todo lo que ha dicho, les dice, no se preocupen, no entren en inquietud, crean en mí. Así como crean en el Padre, creen en el Padre, crean también en mí. Y es muy sorprendente, hermanos y amigos que están con nosotros, cómo el Señor mantiene este control de todos los acontecimientos de sus discípulos y su tremenda preocupación por ellos. Volvamos al versículo número 1 del capítulo 3. Aquí nos dice que el Señor sabía que había llegado su hora. Realmente Él sabe todo. En el verso número 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en su mano. Ha llegado este momento en que el Señor va a ser traicionado y va a ser apresado, y el Señor sabe todo eso. Esta hora que en el capítulo anterior, en el capítulo número 12, en el verso 23, también el Señor lo había adelantado, cuando vinieron aquellos griegos, en el capítulo 12, verso 23, uno de sus discípulos al cual, en el capítulo 12, versículo 23,
Nos dice ahí, en el verso 23, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. El Señor ya sabía que se venía avecinando este episodio. Y nos dice aquí en el capítulo 12, en el verso 27, ahora está turbada mi alma. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Y fíjense, amigos y hermanos, cómo el Señor siente en su alma una tremenda perturbación. No por el hecho de sufrir, sino preocupación por los suyos. Su alma está turbada. El Señor ve que se avecina este episodio tan drástico. Y en el capítulo número 13, como ya leímos, también su espíritu está turbado. Pero él no pierde el control absolutamente de nada. Su preocupación, su perturbación, su alma angustiada, su espíritu agitado, es por la preocupación por sus discípulos. Aquí en el capítulo 13, verso 1, nos dice al final que los amó hasta el fin. Esa es la preocupación que tiene el Señor. ¿Ya? Su amor es por estos. Está preocupado por ellos. ¿Qué va a pasar con ellos? Quiere instruirlos para que no queden a la deriva. Y todo este discurso privado se trata precisamente de esta preocupación del Señor. El Señor sabe el camino que tiene que recorrer. Es un camino que le va a costar su vida. Él sabe que va a ser abandonado por sus discípulos, pero nos dice aquí que los amó hasta el fin. Y hermano, sabe que esta expresión, amigos que están con nosotros, los amó hasta el fin, significa a perfección, con amor perfecto. Alguien ha traducido esto como hasta el último límite del amor perfecto. Así como Dios es infinito y es eterno, su amor también es infinito y es eterno, no cambia. Y esto quiere decir, hermanos, que a pesar de lo que va a ser Judas, y a pesar de lo que va a ser Pedro, y a pesar de lo que van a hacer todos los discípulos, el amor del Señor permanece intacto a la perfección. Si Dios es inmutable, su amor también es inmutable, no cambia. Hoy día nosotros podemos decir que su amor no ha cambiado para nosotros. Nosotros sí que hemos sido infieles y no hemos sido constantes en nuestro amor, en nuestra fidelidad hacia el Señor, pero Él no cambia, es hasta el fin. Esa es la idea de esta expresión, que el Señor los amó hasta el fin. Ahora el Señor nos dice aquí en el verso número 3 que sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Dios le había confiado antes que saliera del cielo, Dios ya le había confiado todas las cosas. El Señor sabía claramente esto. De manera que cuando el diablo lo tienta al Señor ahí en el desierto y le ofrece todos los reinos del mundo, le estaba ofreciendo un camino más corto para llegar a su destino final. El Señor había venido a recuperar lo que el diablo le arrebató a Adán en el huerto del Edén. El Señor había venido a recuperar los reinos que le pertenecían al hombre. Y el diablo le dijo, mira, todos estos reinos son tuyos si tú me adoras a mí. Bueno, el diablo había llegado tarde con eso, porque aquí nos dice que él sabía que el Padre le había entregado todas las cosas en su mano. Él es el Señor. Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Por eso este mismo evangelio nos dice que el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que hace y mayores obras que éstas le mostrará
De modo que vosotros os maravilléis, dice en el capítulo número 5. Y así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Señor tenía autoridad sobre la vida, tenía autoridad sobre hacer juicio. Nada de eso el Señor lo había perdido de su mente. Él estaba consciente de todo esto. Entonces, ahora Él nos dice en el verso número 3 que había salido de Dios y a Dios iba. Esto es una declaración de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Él ha salido de Dios, va a Dios. No nos dice que ha salido del cielo, nos dice que salió de Dios, la misma sustancia de Dios, ¿ya? Viene a este mundo. Pero antes de seguir avanzando, hermanos, en lo que el Señor va a hacer en esta primera sección, quiero hacer un paréntesis sobre el verso 2. Mire el verso 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Aquí tenemos a uno de los discípulos que ha pactado entregar al Señor Jesús por 30 monedas de plata. Yo quiero decir algo a los amigos que están con nosotros y no son del Señor. ¿Cómo llegó Judas a hacer esto? Sabe que Judas no nació para ser traidor. Él llegó a ser traidor por la avaricia. Él escogió tomar este camino del amor al dinero, de la avaricia, y le condujo a ser el traidor. Y el diablo colocó en su corazón esta tentación. Por eso dice el verso 2, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas. Dios no predestinó a Judas, ni lo eligió a él para ser el traidor. El Señor le había dado la misma oportunidad que a todos los discípulos. Incluso el Señor amaba a Judas. Y Judas tomó esta decisión de darle permiso al diablo. Y esa ambición, esa codicia que estaba en su corazón, fue la que usó el diablo para llevarlo a efectuar esta traición. En el verso 27, aquí en Juan 13, 27, nos dice, después del bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Mire lo que sucedió. Aquí hay un grado más alto de lo que es la decisión y la responsabilidad de Judas. Judas autorizó al diablo, primero permitió la tentación, pero ahora permite que el diablo entre en él. Ser poseído por el diablo es un asunto grave. Yo quiero decir esto, amigos, que esto es lo que pasa con personas que escuchan el Evangelio, que tienen apariencia de piedad, pero fácilmente pueden caer en una tentación y cometer pecados tan graves como lo que ha hecho el mismo Judas. El diablo puede arruinar la vida de cualquier persona, y esto es lo que va a hacer con Judas. Y amigos, amados, ustedes que están con nosotros y no son del Señor, el peligro de ser manejados por el diablo es muy alto. El peligro de ser y obedecer al pecado está latente. Puede que seas tú una muy buena persona,
Pero el diablo te puede usar para destruir tu vida y la vida de tu familia. Aquí tenemos lo que le pasó a Judas. Judas ya había sido tentado por el diablo. Nosotros no podemos decir que somos responsables de nuestros actos. Cada ser humano es responsable de sus actos. Por eso dice Santiago en el capítulo número 1, en el verso número 14, dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esto es lo que le pasó a Judas. Ahí dice claramente en el verso número 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. De manera que este pasaje confirma que el Señor Jesús no eligió a Judas para ser traidor. Fue él el responsable de sus actos. De manera que tú que estás con nosotros, a lo mejor tú dices que, mire, tal vez yo sea uno de los elegidos para condenarme. No, eso no aparece en la Biblia. Cada ser humano es responsable de creer, de recibir al Señor o de rechazarlo. Y Judas tuvo esa oportunidad. El diablo lo tentó y Judas abrió su corazón a él. Y mire, estuvo cerca de ser salvo, estuvo en el ambiente de los dos, tuvo el privilegio de estar con el Señor Jesús. Saben, amigos, que el ser que ha tenido el privilegio más grande de todo el universo era un ángel y se transformó en un diablo, Satanás. Yo conozco a muchas personas jóvenes que estuvieron en la escuela dominical, cantaban himnos, y hoy día son personas que odian el evangelio. Se han transformado en enemigos de Dios. ¿Y por qué? ¿Porque Dios los escogió para eso? No. Porque ellos mismos se prestaron para aquello, estando tan cerca de ser creyentes verdaderos. Amigo amado, si has escuchado el evangelio más de alguna vez, no sigas rehusar creer. No sigas en esta actitud de incredulidad, sino que predispónete a recibir el amor del Señor Jesucristo, a creer en Él como tu Salvador personal. Ahora volvamos aquí al capítulo 13 de Juan, versículo número 4. Aquí está el primer evento de este capítulo. Este es un cuadro maravilloso. Nos dice en el verso número 4 que se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Esto es sorprendente. ¿Sabe usted que la costumbre que existía en ese tiempo era que un siervo lavara los pies de los huéspedes en un hogar? Y este trabajo siempre lo hacía el siervo de menos rango, el esclavo de menos rango. Ahí, en el aposento alto, había un cántaro con agua, había un lebrillo y había una toalla. ¿Sabe usted? Yo creo que el mismo Señor Jesús le pidió al padre de familia que dejara ese cántaro, ese lebrillo y esa toalla, para ver si alguno de los discípulos se atrevía a hacer ese trabajo del esclavo. Y parece que ninguno de ellos lo quiso hacer. ¿Sabe por qué? Porque todos los discípulos tenían en su corazón quién de ellos era el mayor. Esto aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Acompáñenme ahí en el verso número 24. Nos dice Lucas 22, 24. Hubo también entre ellos
una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y el Señor se toma esa toalla, se la ciñe, habiéndose despojado de su manto. Fíjese que el sustantivo que ocupa allá Juan para manto está en plural, de manera que no solamente el Señor se sacó su manto, sino que también se tiene que haber despojado de su cinto, lo dejó ahí, toma la toalla, se la ciñe y comienza a hacer este trabajo. ¿Ya? Los fariseos se jactaban de sus mantos, ellos los hacían que se vieran como maestros, pero el Señor Jesús se saca ese manto. ¿Ya? Y esto es un hermoso cuadro del despojamiento de nuestro Señor al venir a este mundo. El Señor se despojó a sí mismo. Como nos dice la carta a los Filipenses, el Señor tomó la forma de siervo. Nuestro bendito Salvador, nos dice el apóstol Pablo ahí en su carta a los Filipenses, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en este acto del Señor de sacarse su manto y tomar esa toalla y ceñírsela, nos está mostrando todo el estilo de vida del Señor Jesús. El estilo de vida del Señor Jesús es un acto de servicio que le lleva hasta la muerte. El Señor Jesús también nos dice en el Evangelio de Mateo, dice el Señor, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esto es toda la vida del Señor Jesús. De manera que el Señor, cuando se levanta y se saca su manto y toma esta toalla, les está ejemplificando lo que es su vida. ¿Ya? Y lo hace para darles una tremenda lección muy necesaria en la vida cristiana. Hermanos amados y amigos que están con nosotros, la característica de un cristiano fundamental es una vida de servicio. Saben ustedes que a nosotros el servir es sinónimo de tener alguna jefatura, alguna influencia sobre los demás. Incluso los hermanos que han pensado en ser ancianos en la iglesia creen que es ser un capataz, un general, un jefe de cuadrilla, tener alguna posición de dignatario, cuando el ser un anciano en la iglesia es precisamente esto que hizo el Señor, servir a los demás. Y saben, hermanos amados, que cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, en ninguna parte de esa carta se dirige a los ancianos. No aparecen los ancianos en ninguna parte de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. ¿Y por qué no aparecen? Porque posiblemente los ancianos de la iglesia en Corinto estaban igual que estos apóstoles, igual que los discípulos, pensando quién sería el mayor.
Y a lo mejor, como ahí en el seno de la iglesia de Corinto habían 4 divisiones, estaban los de Pablo, los de Apolos, los de Cefas y los de Cristo. Es muy probable que aquellos que decían ser de los de Cristo, que eran los primeros que se habían convertido al Señor, posiblemente eran los más radicales y los más que causaban problemas. Y a lo mejor los ancianos estaban involucrados en esas divisiones. El apóstol Pablo por eso no se dirige a ellos, pero hace algo interesante el apóstol Pablo. Vamos a leerlo en 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios capítulo 16. Nos dice en el verso número 15: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, los primeros convertidos, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Verso 16. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. El apóstol Pablo no dice aquí en esta carta que la iglesia se sujete a los ancianos. Tienen que sujetarse a esos ancianos que sean como esta familia, hermanos que se han dedicado al servicio. Y nos dice el verso 16: os ruego que sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. De manera, hermanos, ¿cuál es el porte de un anciano en una iglesia cristiana? El servicio abnegado, el imitar al Señor, el ser como el Señor. Esa es la característica fundamental de un verdadero sobrevedor, de un anciano, de un hermano que quiere guiar e influir en el pueblo de Dios. No son las jinetas, no es el vasto conocimiento bíblico, sino una vida de servicio. Ahora volvamos a Juan capítulo número 13. Vemos la reacción de Pedro en el verso 6. Dice ahí en el verso 6: entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, tú me lavas los pies. ¿Por qué Pedro dijo esto? Tú me lavas los pies. Nuestra traducción en español, como la traducción en inglés, no logran decir la riqueza que tiene este versículo 6. Lo que dice textualmente el griego es: Señor, a pesar de quién soy yo y a pesar de quién eres tú, tú me lavas los pies. Pedro realmente estaba sorprendido de lo que el Señor estaba haciendo. Señor, tú eres el Señor. Yo soy un miserable pecador. ¿Cómo vas a hacer esto? Pedro realmente en este momento es un ignorante de lo que el Señor estaba haciendo. Pero no podemos desconocer que el apóstol Pedro estaba preocupado de que el Señor se rebajara a un trabajo que hacen los esclavos. Pero Pedro no entendía que esa era precisamente la lección que el Señor quería que ellos aprendieran. En el verso número 12, aquí mismo: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Interesante, hermanos, que el Señor vuelve a tomar su manto y se sienta y les hace esta pregunta. En el verso número 12, ¿sabéis lo que os he hecho? Dice en el verso 13: vosotros me llamáis maestro, Señor, y decís bien, porque lo soy. Saben, hermanos, que
El hecho que Él haya venido del cielo a este mundo no significa que dejó de ser Dios. El hecho que Él haya tomado forma de siervo no significa que Él haya dejado sus privilegios como Dios eterno, ¿no? De la misma manera, el servicio que nosotros podamos hacer en la iglesia, en el hogar, en el trabajo, no nos rebaja. Muchos de nosotros no estamos dispuestos a servir a los hermanos porque eso es sinónimo de rebajarse. Hay algunos que andan buscando ser alguien, les gusta tener autoridad. Hay muchos hermanos que se mueven así, de esa manera. No, esa no es la característica de un verdadero siervo de Dios. Ustedes me llaman maestro y señor, está bien, yo lo soy. Y cuando yo les lavé los pies a ustedes, no dejé de ser maestro, no dejé de ser Dios. Ahora, el Señor les dice aquí en el verso 14, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y aquí, hermanos, está lo que tenemos que hacer como hijos del Señor, dispuestos a servir. Y la pregunta que tenemos que hacer es si lo estamos haciendo. Antes de buscar tener honor y tener autoridad y ser alguien y ser conocidos como alguien de renombre, estás haciendo un servicio anónimo sin que nadie se entere, preocupado del bienestar de tu pueblo. Estás amando a los hermanos, a tus hermanos, así como el Señor lo ha hecho aquí. Porque el Señor dice aquí, en el verso número 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Nos hemos humillado, hermanos, en nuestro orgullo de perdonar a un hermano por alguna falta que nos ha cometido. Bueno, el apóstol Pedro, cuando escuchó al Señor decir que le dijo el Señor por una pregunta que hizo Pedro, Señor, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Pedro dijo, Señor, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y el Señor le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y uno dirá, eso son 490 veces. No, esa expresión significa sigue perdonando, incansablemente. Hermano amado, ¿lo hemos hecho? Eso es servir a otros también. Y el Señor dijo eso en el contexto de los problemas entre hermanos. La segunda vez que el Señor menciona la palabra iglesia en el Evangelio de Mateo, sale precisamente cuando hay problemas con hermanos. Si tu hermano peca contra ti, ve, dice, repréndele estando tú y él solo, y si no te oyere, si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, toma aún contigo 2 o 3 testigos para que conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y ahí está la segunda vez que el Señor ocupa la palabra iglesia en el Evangelio de Lucas. Y la menciona en el ambiente de las discordias entre hermanos. Los malos entendidos. Ahora, el apóstol Pedro, por eso preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? En lugar de decírselo a la iglesia, ¿no es mejor perdonar
¿Hasta cuántas veces tengo que hacerlo? ¿7 veces? Y el Señor le dice, no, Pedro, hasta 70 veces 7. O sea, todas las veces que sea necesario. Aquí el Señor vuelve a hacer lo mismo, la misma enseñanza para Pedro. Pedro, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Una vida de servicio, una vida de perdón, una vida de restauración, una vida de buscar el bien de los demás. Ahora leamos, hermanos, en el Evangelio en Primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan, el capítulo número 3, en el verso número 16. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cómo estamos en eso, hermanos? No, yo ya no llamo más a este hermano que piensa diferente a mí. Hace poco me enteré que un querido hermano, yo lo amo, me bloqueó. Y me lo dijo otro hermano, me dijo, hermano Camilo, aquí en la iglesia usted lo tienen bloqueado. ¿Y por qué? Le dije yo. Porque el hermano tal no está de acuerdo en lo que usted enseña. Me gustaría hablar con él y, y decirle que lo sigo amando. Yo, que piense él distinto de mí o yo distinto de él, no significa que debemos odiarnos y bloquearnos. ¿Y sabe por qué? Porque yo estoy totalmente en desacuerdo con las enseñanzas calvinistas que han entrado en nuestras asambleas. Y hay muchos jóvenes hermanos que se han contagiado. Y yo les he dicho, hermanos, eso no es el Señor. Esas enseñanzas no llevan a nada bueno. Dividen a las iglesias. Y este hermano se enteró que yo enseño eso y me bloqueó. Yo les pregunto sinceramente, hermanos, a pesar que pensemos diferentes, ¿estamos dispuestos a dar nuestra vida por cada uno de esos hermanos que piensan diferente a nosotros? ¿O los vamos a bloquear? Aquí el Señor dice, ejemplo os he dado. ¿Cómo lo estamos haciendo? Nos caracterizamos por esto, hermano, de buscar el bien de nuestro pueblo, de amar a cada hermano tal como es, a pesar de que tenga un pensamiento distinto al nuestro. El apóstol Pablo, hablándole a los de Galacia, les dice a ellos, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros, por amor. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir como siervos, caracterizados por el amor, buscando el bien de cada uno de nuestros hermanos y de nuestro prójimo. El apóstol Pablo también, por eso les escribe a los filipenses y les dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo.
y regocijo con todos vosotros. Y el apóstol Pablo se sentía como una libación sobre el servicio de la fe de los creyentes en Filipos. Así como se derramaba vino, esas libaciones de los sacrificios que se hacían antiguamente, de la misma manera el apóstol Pablo ocupa eso y dice, yo me derramo encima de todo lo que ustedes están haciendo para que suba como un perfume agradable delante de Dios, en servicio por vuestra fe. Hermanos, esa es una característica importantísima. Ahora aquí, en el capítulo número 13, en el versículo número 17, el apóstol o nuestro Señor nos dice por el apóstol Juan, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Muchos de nosotros sabemos estas cosas, pero es solo teoría. Muchos de nosotros hemos pasado por este pasaje del lavamiento de los pies del Señor Jesús. Algunos lo toman como una liturgia, como un sacramento, como una costumbre que les da puntaje en su vida espiritual, en sus organizaciones. Pero aquí, hermanos, el Señor lo ocupa para enseñarnos el verdadero carácter de un siervo de Dios. Si sabéis estas cosas y las hiciereis, bienaventurados seréis. Esta bienaventuranza, hermanos, es una bienaventuranza muy olvidada. En el Evangelio de Mateo están esas 9 bienaventuranzas del reino de los cielos. Aquí está la bienaventuranza en la iglesia. ¿Cuál es esa? Una vida de servicio, de preocupación. Es la felicidad más grande que puede existir, el servicio con verdadera humildad. ¿Ya? Saben que cuando el rey David se había propuesto quitarle la vida a Nabal, aquel hombre tosco y bruto que no había querido darle alimento a sus soldados, hubo una mujer, su esposa, que lo detuvo, Abigail, de ir a vengarse y quitar la vida a ese hombre tan cruel y derramar sangre. David quedó sorprendido de la sabiduría de Abigail. Y Abigail llega a ser esposa del rey David cuando Nabal muere. Y le van a avisar a Abigail que David la llama para que sea su esposa. ¿Sabe lo que dice Abigail? Ella se levantó e inclinó su rostro a tierra y dijo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. ¿Qué es lo que hizo Abigail? Se dedicó a lavar los pies. ¿Qué es lo que quieres hacer tú con el resto de tu vida? ¿Estás casada? ¿Estás soltera? ¿Eres un joven casado o un hombre soltero? ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida? ¿Estás sirviendo al pueblo de Dios? Y hermanas amadas, ustedes que tienen hogar, que tienen hijos, ¿cuál es la característica suya? Veamos en 1 Timoteo, capítulo número 5. Nos dice ahí, en el verso número 10, que tenga testimonio de buenas obras, que ha criado hijos, que ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿De quién está hablando Pablo? De las mujeres viudas que tenían que recibir asistencia en la iglesia y ser puestas en la lista. Había una lista de las viudas menores de 60 años que no podían estar allí.
Pero las mayores que tenían estas características tenían que ser mujeres con esta actitud: haber lavado los pies a los santos, haber socorrido, haberse caracterizado por buenas obras, haber criado a sus hijos. Todas estas características son características de una mujer piadosa. ¿Cómo estamos en eso, querida hermana? Seas casada o seas soltera. Lo que tú estás haciendo ahora va a repercutir en el mañana. De manera, hermanos, que nosotros que decimos ser siervos del Señor, abandonemos la equivocada idea de servicio que muchos tenemos. Nosotros servimos siempre y cuando eso nos da estatus. Eso es lo que querían los apóstoles. Nosotros no. No busquemos el lograr ser alguien renombrado, sino un servicio humilde para el Señor. No sé si usted ha leído acerca del tesorero que tenía Ezequías. Ezequías tenía un tesorero llamado Sebna. Y ese tesorero, el Espíritu Santo nos muestra lo que hizo casi al final de su vida. Ahí en Isaías 22, en el verso número 15. Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra este tesorero a Sebna, el mayordomo. Dile, ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña? ¿Y qué le había pasado a Sebna? Bueno, se había hecho un tremendo mausoleo para ser reconocido como un gran hombre, cuando él era un sencillo mayordomo del rey Ezequías. Se le habían subido los humos a la cabeza. Y muchos de nosotros somos así. Estamos sirviendo pensando en ser alguien destacado. Se había hecho un gran mausoleo para ser recordado como un gran hombre. Hermanos, ese servicio buscando gloria personal, Dios lo desecha. Dios le dijo: ¿qué estás haciendo, Sebna? ¿Quieres ser recordado como un gran hombre? Mantente sirviendo al Señor de manera humilde. Hermanos, esta es la lección. El Señor lo hizo de manera práctica. Ellos quedaron sorprendidos, avergonzados de lo que estaba haciendo su Señor. Muy bien. Hemos aprendido dos lecciones importantísimas. Hemos visto cómo Judas llegó a ser el traidor. Él no fue elegido para eso. El diablo lo tentó porque él no era un hijo de Dios. Estaba disfrazado como creyente. En muchas personas que hoy día sí viven, creen que son del Señor, pero son presas fáciles del diablo porque nunca se han arrepentido de sus pecados. La segunda lección que aprendimos es que los discípulos, los que sí eran creyentes, tenían ánimos de grandeza entre ellos, y el Señor les demuestra de manera práctica cómo debe ser un verdadero siervo del Señor. Vamos a terminar con una oración. Nuestro Padre, queremos agradecerte, nuestro Dios, por tu Hijo amado. Gracias que Él, sabiendo todas las cosas, había amado a los suyos y los amó hasta el fin. Gracias, nuestro Dios, que su amor no cambió hacia sus discípulos. Incluso a Judas también lo amaba. Y aquí
en este episodio el Señor lo descubre para que Judas tome su decisión. Y no quiso influir en él, sino que él mismo eligió su destino, la condenación. Nuestro Padre amado, te damos gracias que para nosotros también el Señor siempre nos cuidará, nos guardará y su amor permanecerá fiel y constante. Queremos dejar tu palabra en tu presencia. Ayúdanos a servir a nuestros hermanos, así como lo enseñó el Señor. Ayúdanos a buscar el bien de nuestro prójimo en nuestro hogar, en todo lugar, que nos caractericemos por el servicio. Es la primera característica que el Señor enseñó del verdadero cristianismo. Queremos quedar en tus manos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.